12:16 del mediodía y vos, yo, él, Elia y Elie. Estamos todos, ¿sí? En Cítrica Radio. Ella fue escuchando la más maravillosa de las músicas. Escuchamos a las ex y ahora es el momento de la entrevista del día. Ya lo dijimos, hemos contabilizado varias veces en este programa la cantidad de camiones contrabandeando soja al Paraguay. Y además tuvimos novedades con respecto a la agroindustria, con respecto a estos muchachos de la mesa de enlace que mañana se estarán reuniendo con el presidente Alberto Fernández, que tuvo una nota este domingo en Página 2, en AM750 y en el canal de Noticias IP, en la que se pronunció acerca de la posibilidad de implantar retenciones o cupo de exportación. Esto no ha caído para nada bien en la mesa de enlace, que mañana 15:30 se estará reuniendo con Alberto Fernández. Y para hablar de todos estos temas tenemos en comunicación nada más y nada menos que al exdirector titular de la Federación Agraria Argentina, actual integrante del movimiento Arraigo, Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, ya fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por invitarme, muy amables. Un placer, Pedro, un placer. Muchas gracias vos por atendernos. Pedro, la verdad que nosotros quedamos asombrados cada vez que vemos esas noticias de los camiones pasando toneladas y toneladas de granos al Paraguay, de contrabando para no pagar los impuestos aquí en Argentina. ¿Eso es una práctica común? ¿Qué es lo que hacen con esos contrabandeos de granos? Bueno, es una práctica común, no solo pasándola por Paraguay, sino por el río. Ahí las principales compañías exportadoras de granos argentinos contrabandean habitualmente, sobrefacturan, subfacturan, que es una forma de contrabando también, grandes cantidades de granos y de cereales. Ellos son el elemento que no está arriba de la mesa en esta negociación sobre el precio de los alimentos, porque son los que manejan el maíz y la soja, los dos componentes que están en discusión hoy porque son dos insumos difundidos en la alimentación animal de la Argentina. Se contrabandea soja por la frontera, se contrabandea soja por el río y se contrabandea soja por el océano. O sea que el contrabando es un problema central en la República Argentina y atenta contra la recaudación fiscal del Estado. Claramente, ¿no? ¿Cómo hacen para que esto suceda hace tanto tiempo y todavía no se haya, digamos, no se pueda hacer nada contra esta situación? Es una buena pregunta. A mí me gustaría también tener la respuesta adecuada a esa pregunta. Pero yo creo que lo que falta es decisión política de controlar. Porque los que están en el contrabando, no el contrabando hormiga, no, de uno que pasa una bolsa. Acá los que están en contrabando son las grandes empresas de la República Argentina. O sea, hay una son decisión. Las que se sientan después con el gobierno a negociar los precios del maíz, de la soja y a armar fideicomiso de aceite. Bueno, el problema es ponerle el cascabel del gato a esas mega empresas, para lo cual sin duda debe hacer falta mucho poder político, mucha decisión, mucha gana de complejizarse la vida. Son empresas muy poderosas y que por eso muchos funcionarios prefieren hacer la vista gorda antes de tomar el toro por las astas. Claro. Porque sabemos quiénes son identificables, Pedro, claramente. Son identificables, el tema es que también es identificable el poder con el que cuentan, ¿no? El poder que tienen, ¿no? Para seguir realizando este tipo de acciones. Decirlo por Zoom, te lo puedo decir. Mirá qué fácil sería. Claro. Hay una sola ruta para el transporte de soja, suponete, la ruta, vamos a poner cualquiera, un ejemplo, la ruta 34, solamente el transporte de soja puede ir por ahí, camión que se agarra fuera de esa zona se lo decomisa y camión que se lo agarra traspasando la frontera con soja se decomisa el camión, se decomisa. Quédate tranquilo que en 48 horas bajaste el 50% del contrabando. Claro. Haciendo eso, mirá lo que te digo. Camión que lo agarramos contrabandeando, se decomisa el camión. Listo. Y se vende en remate público, y se subasta en remate público a beneficio del hospital de niños. Bien. Con eso, bajaste el 50%. Suena bien, Sí. Suena bien, te digo, Pedro. Suena bastante. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Claro. Que es muy fácil decirlo por Zoom. Claro. Pero es muy difícil hacerlo. Claro.
Exactamente, exactamente. Y este tipo de jugadores son los que, bueno, Alberto mencionó en la entrevista que dio este domingo, los identificó, dijo que son responsables del aumento de los precios, dijo que por ejemplo, el maíz, etcétera, no, sus insumos, etcétera, no están dolarizados, entonces los aumentos de precios no tienen raigambre con la realidad, con lo que sucede. ¿Vos por qué crees que se dan estos aumentos en los precios de los alimentos que no los podemos controlar? ¿Por qué crees que se prioriza la exportación? ¿Qué es lo que sucede ahí, Pedro, vos desde adentro? Bueno, eso sucede, esa es la grieta de la República Argentina, que nace el 26 de marzo de 1946, cuando el general Perón decide constituir el IAPI. El IAPI es era un organismo de regulación del comercio exterior, cuya un porcentaje del dinero que recaudaba iba para industrializar el país y el otro porcentaje era para que la gente tuviera acceso, la otra función era que la gente tuviera acceso a la comida barata. Desde ahí hasta ahora pujan los dos modelos de país. Un modelo de derecha, agroexportador, que lo único que le interesa es bajar el consumo interno, aumentar las exportaciones, que haya pagar pocos impuestos y cero regulación del Estado. A este modelo no le interesa que la gente coma, se vista y se eduque. Este es el modelo de la oligarquía terrateniente argentina. Del otro lado está el modelo que planteó Alberto y que defendemos los movimientos populares. Y ese modelo es que necesita que la gente coma, se educa y se viste. Porque los movimientos populares nacieron para hacer eso. Son su razón de ser, mejorar la calidad de vida de la gente. Y para eso necesita que los alimentos estén baratos y que las grandes empresas paguen impuestos y que el Estado regule. Son los dos modelos de país que están en puja y que se expresan todos los días desde 1946 hasta ahora. Y que un modelo no ha podido hasta ahora superar definitivamente al otro. Por eso tenemos estas crisis recurrentes que tenemos y estas peleas que tenemos todos los días por una cuestión tan vital como es la mesa de los argentinos. Tal cual, ¿no? La alimentación. Y estamos viendo subir los precios, la verdad, de maneras injustificadas, Pedro, de todo, de los alimentos. El gobierno está sacando planes como, por ejemplo, de los cortes a precios populares, que creo que son 8 o 10 cortes a precios populares. ¿Vos cómo ves ese tipo de medidas? Y hay medidas que hay que tomar urgente, porque el modelo de la oligarquía tiene algunos ejecutores que explican ese aumento. Ellos son la concentración monopólica de los productores de alimentos, el latifundio y la irracionalidad logística que tiene la economía agraria argentina, que hace que un producto como la leche, por ejemplo, recorra 1000 kilómetros promedio para llegar a la mesa de los argentinos. Todo en camión. Eso es flete, gasto de combustible, polución ambiental y encarece el producto innecesariamente y lo terminan pagando los consumidores, en vez de hacer producción de cercanía, que es el modelo que propicia el sentido común histórico que tuvo la Argentina, de que la leche se hacía ahí nomás, se hacía acá nomás, no tenía que venir leche de recorrer 1000 kilómetros una leche. Cada pueblo tenía su sistema de tambos, tenía su sistema hortícola. Bueno, eso, merced a este modelo de desarrollo productivo que beneficia a los grandes plantadores de soja, a los grandes frigoríficos, integrados verticalmente, desapareció. La Argentina se sojizó y los alimentos ahora tienen que hacer turismo y recorrer varios miles de kilómetros. Eso encarece el consumo popular y a eso también hay que cambiarlo. La Argentina debe discutir seriamente cambiar su modelo de producción de alimentos. Ahora, claro, te vuelvo a decir lo mismo. Eso no se hace por Zoom o bajando un botón. Eso necesita un gran acuerdo político, mucha fuerza, enfrentar al poder real y tener ganas de dar una batalla por la verdadera independencia y soberanía de la República Argentina y por la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, en ese sentido, Alberto Fernández este domingo mencionaba como las únicas dos alternativas que a él se le ocurrían el cupo a las exportaciones y volver a aumentar las retenciones, por ejemplo. ¿Te parece que esas dos opciones, esas dos alternativas, van en ese sentido? ¿Servirían en este sentido de lo que vos estás comentando? Esos son instrumentos de política económica. Que hay que usarlos si hacen falta y si no hacen falta no hay que usarlos. Esos se usan, no son
objetivos ideológicos en sí mismo. El debate de las retenciones no es una cuestión ideológica en sí mismo, es un instrumento de política económica, es un medio para llegar a un fin. Acá lo que hay que discutir es el fin, y el fin es que todos los argentinos tengan alimentos a precio accesible. Bien, para ese fin a veces hace falta poner cupos, por ahí puede hacer falta poner retenciones, por ahí hace falta los dos, por ahí no hace falta ninguno de los dos, o hacen falta otros instrumentos que el presidente no hizo referencia, pero que existen en manos del Estado y que hay que tener la decisión de echar manos a ellos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Pedro? Me interesa eso. Bueno, hay muchos instrumentos. Por ejemplo, si estoy negociando con el Consejo Agropecuario Argentino el tema del maíz y la soja, está venciendo el contrato de la hidrovía y del puerto, yo creo que no es nada descabellado vincular una negociación con la otra, decirle, o vos me pagás los impuestos y no me aumentás los precios, yo no te renuevo la licitación. Por ejemplo, crear una compañía nacional de alimentos como la que queríamos hacer con Vicentín. Por ejemplo, prohibir la venta de carne fresca en los supermercados para evitar el control monopólico que tiene sobre la carne en los supermercados como Coto, que tiene la vaca, que tiene el filó, que tiene el camión, que tiene el frigorífico consumero, que tiene el frigorífico exportador y que tiene el punto de venta en la góndola. Todo no puede tener. Eso es concentración monopólica. Y eso no es chavismo ni castrofidelismo. Eso es capitalismo puro. El monopolio no es una decisión, el monopolio no tiene nada que ver con el capitalismo. Nosotros, si vamos a hacer capitalismo, hagamos capitalismo en serio. Y capitalismo en serio es libre competencia. Claro. Entonces, que haya competencia. Coto no puede tener esa posición dominante. Eso tiene que ver más con el feudalismo que con el capitalismo. Total. Pedro, en tu experiencia y también en tu conocimiento de la gente que hoy está, que tiene justamente estos espacios, ya hemos visto las decisiones salvajes que toman estas personas cuando no les gustan las medidas que quiere imponer el Estado, que todo parece indicar que estaría siendo más o menos el caso, ¿no? No están muy contentos con las últimas declaraciones y con las intenciones que manifestó Alberto Fernández. ¿Qué crees que se puede esperar si justamente las decisiones que vaya a tomar Alberto no le gusten a estas personas? ¿Qué decisiones podrían llegar a tomar que obviamente perjudiquen a la gente, como ya hemos visto? Es una pregunta muy, muy interesante. El latifundio, la oligarquía argentina, desarrolló un sistema de protección de sus intereses que significa que cualquiera que ose discutir, debatir, preguntar, indagar, mensurar alguno de sus negocios, recibe la reprimenda inmediata de todo el sistema mediático, jurídico y político. Le saltan a la yugular. Le pasó al presidente, le pasó a Cecilia Todesco Bocco, le pasó a un diputado provincial que se llama Néstor Logio de la provincia de Entre Ríos, que dijo que habría que rediscutir el impuesto a los campos grandes, porque pagan poco impuesto y los jubilados en Entre Ríos pagan mucho. Lo tuvieron 3 días diciéndole impresentable, intratable, una vergüenza. A Cecilia Todesco Bocco la agredieron, al presidente lo maltrataron diciendo que había extorsionado o que había amenazado al campo cuando dijo, está el diálogo abierto, hay que seguir charlando. Digo, una cosa disparatada. Bueno, ese sistema, que parece una banalidad y de este tiempo, es el sistema protectivo de la oligarquía terrateniente y el latifundio que viene implementando desde 1912 hasta la fecha. Algo de eso hemos nosotros estudiado y dicho, y tiene que ver, y es el antecedente más remoto del lawfare. Claro. Algo de eso hemos estudiado en el libro que escribimos con Rafael Bielsa sobre el lawfare, que partimos del grito de Alcorta. ¿Por qué? Es muy importante, porque cualquier cosa, o sea, no se puede discutir nada acá. Todo lo que discutís es un paro, es una operación de prensa, es una denuncia judicial, no se puede discutir nada. Acá esto es así y así. Y entonces ese es un sistema protectivo que el campo nacional y popular debe analizar muy seriamente para contrarrestarlo. Y para no ocultar ningún tema. Hay que urbanizar el debate rural. El debate rural debe ser de toda la sociedad, no de un reducido gueto de la mesa de enlace y de 4 tecnócratas y de 5 multinacionales. No, el conjunto de la población debe discutir el tema de los alimentos, como lo viene planteando Hugo Yasky. Claro.
La Es verdad. CGT y la CTA deben discutir los alimentos, porque el alimento tiene que ver directamente relacionado con el salario. ¿Y qué pueden hacer, como es la pregunta que usted dice? Pueden hacer cualquier cosa, Claro. porque están en el marco de este sistema defensivo. Pueden hacer un paro, pueden hacer una operación de prensa, pueden hacer un carpetazo, pueden hacer cualquier cosa, porque el sistema de defensa de ellos es hacer cualquier cosa para que no se discuta el núcleo central de sus intereses absolutamente concentrados y monopólicos. No sé si le respondí. Sí, 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 Olvídate. perfectamente. Olvídate, Pedro. En lo concreto, mañana hay una reunión, 15:30, Alberto, la mesa de enlace, Alberto les dijo, tráiganse propuestas para ver cómo solucionamos esto, porque a mí se me ocurren estas dos cositas. Al parecer, o por lo menos es lo que yo pude averiguar, Pedro, no tendrían preparada ninguna propuesta desde la mesa de enlace. Eso sí, están con unas ganas de pelear bárbaras. Y quería preguntarte, ¿vos cómo ves esta reunión de mañana? ¿Crees que va a servir de algo? ¿Estamos a las puertas de un nuevo conflicto grande, de magnitudes grandes con respecto a estos temas? Hay que analizar qué es esta mesa de enlace, Claro. qué representa. ¿Quiénes son? No tiene nada que ver con la mesa de enlace del 2008. Claro, Esta mesa de enlace es una mera sucursal de Cambiemos. claro. Es una pata política de la derecha argentina. Es la que se ocupa de limar al gobierno desde lo agrario. Así que no van a llevar ninguna propuesta. La propuesta que van a llevar va a ser irrealizable, porque tiene que ver con ese neoliberalismo extremo que profesan, y no les interesa además arreglar el problema. Es una pérdida de tiempo el presidente. Claro. Que lo tienen que hacer, obviamente. Es una pérdida de tiempo, porque va a ganar más tiempo si se reúne con Lilita Carrió, que quien los conduce, que con ellos. Entonces esto está claramente enmarcado en una situación muy importante que ustedes tienen que analizar, para mí. La derecha quiere ganar las elecciones en el medio término, quiere tumbar a este gobierno desde que inició. Entonces va a hacer todo lo posible para dinamitar las posibilidades de gobernabilidad de este gobierno. Una de las formas de limitarla es aumentando artificialmente el precio de los alimentos producto de la especulación. ¿Para qué? Para generar descontento en la base social y la base electoral de los movimientos populares. Porque es como te decía muy al principio, a la derecha no le interesa que la gente coma, se vista y se eduque. Solo le interesa cómo crecen sus cuentas bancarias. A los movimientos populares les interesa que la gente come y se eduque, porque para eso vinieron, para mejorar la calidad de vida que vinieron. Entonces, si vos le atacás que la gente no coma y se eduque, generás descontento en su base electoral y hace que pierdan las elecciones y prosperan las elecciones de la derecha. Por eso tenemos que evitar esta escalada inflacionaria, dar un debate públicamente frente a la sociedad, discutir con los compañeros que no caigan en la trampa, que luchen en contra de la inflación, que luchen en contra de los monopolios, pero que vean bien cuál es el juego, que no responsabilicen al gobierno y que no pongan en riesgo la unidad. Porque nosotros necesitamos imperiosamente ganar las elecciones de medio término. Si no ganamos esas elecciones, el país va a cambiar de rumbo, porque son elecciones de rumbo. Claro. Ahí se discute para dónde vamos. O volvemos al siglo XIX del neoliberalismo, o vamos hacia adelante con una propuesta de soberanía, seguridad alimentaria, autonomía política, defensa del medio ambiente y defensa de los intereses populares. Eso es lo que está en discusión. Fundamental. Un número que entra ahí en esta ecuación es ese, las elecciones. Las elecciones legislativas que tenemos este año no hay que dejar de tenerlas en cuenta a la hora de analizar este conflicto. Totalmente, Tal Pedro. cual. Totalmente. Tal cual. Pedro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te vamos a volver a molestar seguido por estos temas. Me gustaría que algún día nos sentemos a hablar un ratito por fuera de lo coyuntural, ¿no? Para analizar históricamente qué es lo que sucede en estos temas, ¿no? Me parece que tenés mucho para contarnos. Nuestro público también hay mucho joven, y me parece que está buenísimo poder ahondar en estos temas. Así que si no te jode, prontito te estaremos llamando para hacer un análisis por fuera de lo coyuntural. Para mí será un placer, compañero. Siempre me es grato hablar con los amigos y compañeros del campo nacional y popular. Un verdadero placer, y salud y cosecha para todos y todas. Que les vaya muy bien. Salud y cosecha, Pedro. Abrazo enorme. Chao, Pedro, gracias.
Qué grande, chicos, qué grande. Notón, que metimos con Pedro Peretti, nada más y nada menos, ex director titular de la Federación Agraria Argentina. Es uno de los dirigentes más importantes del movimiento Arraigo y nos ha traído este panorama, ¿no? ¿Qué es lo que se juega? Mira vos, yo no había metido en la bolsa las legislativas, claro, son fundamentales en este conflicto. Sí. Me causó gracia lo de Lilita Carrió igual, ¿eh? Sí, Hermoso. para ella es más fructífero juntarse con Lilita que con el Hermoso. presidente. ¿Quién iba a decir? O sea, suena bizarro decir que Lilita Carrió es la que maneja a esta gente, pero es la que maneja a esta gente, Lilita Carrió. ¿La podés believe? ¿Quién te ha visto y quién te ve, no? Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Y también estuvo bueno eso de que identificó. No es la misma mesa de enlace que la del 2008. No es la misma. Eso es clave. Eso es clave también. Eso es clave. Eso es muy a tener en cuenta. Es una sucursal de Cambiemos en este momento. Por algo, nada, gente como Carlos Iannisoto no se suman a este tipo de protestas porque no son movimientos partidarios. ¿Me entendés? Igual no son tan distintos los intereses que defienden tampoco. Eso seguro, tal cual, amigo. Tal cual. Digo, si después tienen que ir a tirar leche en los camiones, lo van a hacer todos por igual, si no les gustan las medidas que toma el Estado. Olvídate. Bueno, tenemos conflicto en puerta, ¿eh? Va a estar picante esto. Va a estar picante.